Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Nalacubera. Parte 1. Un joven solitario corría por los espacios entre los edificios que se extendían alrededor de la plataforma del monorriel. Llevaba el uniforme masculino de la Academia Saikai. Su cabello es corto y ligeramente teñido, tiene unos auriculares alrededor de su cuello. Era Motoki Yase, compañero de clase del cuarto progenitor, Eketsuki Kohou. Oh, mierda. Maldito Kohou, era necesario arrasar el lugar. Yase chasqueó la lengua con irritación debido al ruido que parecía una especie de tormenta de arena que molestaba en sus oídos. El clima de la isla Itogami era bueno ese día, con una extraña y suave brisa soplando. Sin embargo, al colocarse en la plataforma del monorriel, potentes remolinos soplaban ferozmente a su alrededor. Mi entorno sonoro es un desastre gracias a ti. Esos kenjus tuyos no dan más que problemas. Al hablar Yase, sacó algunas píldoras medicinales de su bolsillo. Eran cápsulas de color doble que se asemejaban a medicinas para el resfriado. Arrojándolas violentamente a su boca, las masticó sin ni siquiera un sorbo de agua. Motoki Yase tenía un tipo especial de composición genética, conocida como Hyperedapter. No era un demonio, sino un ser humano nacido con habilidades inusuales. Un psíquico podría ser una manera mucho más simple de decirlo. La familia de Yase estaba profundamente implicada en la alianza empresarial que fundó el santuario demoníaco, pero también es una línea familiar que producía una gran cantidad de personas con habilidades especiales. Motoki, también, era una de esas fenomenales personas. Usando un tipo de psicoquinesia, el sentido del oído de Yase era tan preciso como el de un radar de alta precisión. Es como si pudiera ver el sonido con sus propios ojos. Usando su asombroso sentido auditivo, Yase tenía una red de vigilancia desplegada en toda la Academia Saikai, lo que le permitía observar todo el interior de la escuela. Kohou era una de las personas a las que él estaba supervisando. Una habilidad pasiva que depende solo del sonido. Además, incluso Yukina, que posee una excelente vista espiritual, no podía detectar su observación. Pero por supuesto su entorno sonoro tenía debilidades. Al igual que una fotografía sería arruinada si era bañada de luz brillante, grandes ruidos y explosiones pueden destruir el entorno sonoro. Las ondas sísmicas liberadas por el Kenju de Kohou eran más que suficientes para rasgar su delicado campo en pedazos. Ya que fue destruido. Tardaría unos 75 minutos en volver a crear el campo, el secuestro de Aiba Asahi había coincidido con el tiempo en que sus defensas habían caído. Ir tras Asahi en un momento así. Ese bastardo de Gardos está mal de la cabeza. Ya se murmuró mientras lanzaba varias cápsulas más en su boca. Fue justo después de que el Kenju de Kohou hubiera liberado tanta energía demoníaca. Por supuesto, Gardos y sus hombres se habían dado cuenta de la existencia del cuarto progenitor. Sin embargo, en ese momento, era igualmente cierto que el sistema de seguridad de la Academia Saikai había sido desmantelado en el proceso. Su principal prioridad era el éxito en el secuestro, incluso a riesgo de encontrarse con un progenitor. No parecía necesitar mucho coraje. Ya se perseguía el coche de los terroristas, donde Asahi y las otras estaban siendo transportadas. Estaba corriendo para perseguir el coche que viajaba a unos 60 km por hora. Él tenía el viento a favor, el cual iba a 90 km por hora soplando ferozmente a su alrededor, eso le hacía posible correr a toda velocidad junto con las ráfagas. El flujo y la dirección de la señal podían cambiar, pero los micrófonos y los altavoces trabajan fundamentalmente de la misma manera. Es lo mismo para la capacidad de Yase. Su habilidad, utilizada de forma pasiva normalmente para escuchar, ahora creaba una perturbación en la circulación de la atmósfera. En ese momento, Yase estaba creando ráfagas por su propia voluntad, manipulando libremente el flujo del aire. Por supuesto, este no era un poder que un ser humano de carne y hueso podría utilizar sin costo. Las píldoras que Yase posee son drogas químicas que impulsan sus habilidades de forma temporal. Los efectos secundarios son graves, y el uso excesivo trae un coste adecuadamente pesado. Aún así, era en lo único que podía confiar en este momento. ¿Un helipuerto? Piensan sacarlas de la isla. Al darse cuenta de dónde se dirigían los terroristas, Yase finalmente redujo la velocidad. Era el helipuerto de una compañía de aviación civil en la isla este. La mayor parte de su negocio son las fotografías aéreas y las visitas guiadas para turistas, pero también alquilaban helicópteros. Un helicóptero que aparentemente se mantenía en estado de alerta, despegó tan pronto como Asahi y las otras chicas atadas fueron puestas a bordo.
Si se dirigían fuera de la isla, incluso la habilidad de Yase no sería capaz de seguirlas más lejos. Pero, podrá llegar. Yase se tragó una gran cantidad de pastillas, y se tapó los oídos con sus auriculares, mientras cerraba los ojos. Desató su habilidad, sintiendo como si sus nervios estuvieran en llamas. El campo de visión de Yase de repente se abrió por completo, dándole una imagen clara desde decenas de kilómetros sobre el océano. Varios cientos de metros por encima de la cabeza de Yase, un doble de él fue creado a partir de la propia corriente de aire. Usaba las vibraciones atmosféricas para emular su carne y el sistema nervioso, transfiriendo su conciencia a la misma. Yase llamó a su carta de triunfo, carga de aire. A pesar de que utiliza el mismo principio que la proyección astral de los espiritistas, carga de aire, relacionaba las ventajas de la forma física, podía transmitir imágenes simplemente con mayor precisión que el ojo físico. Pero, como descubrió el destino del helicóptero ahora sobre el océano, Yase estaba profundamente perplejo. Ese es el escondite de la facción. ¿Qué significa esto? Un momento más tarde, Yase escuchó una voz sarcástica que venía directamente desde detrás de su cuerpo real. Control acústico, ¿eh? Una habilidad bastante rara, muy diferente de la magia druida. Tal vez una capacidad similar a los místicos del continente. ¿Qué demonios? El inconveniente de la capacidad de Yase es que al proyectar su conciencia a su doble, reducía en gran medida la conciencia de su propio cuerpo. Apenas logró responder a la voz, pero aún no había podido localizar al locutor. Entonces percibió un aumento masivo de energía mágica detrás de él. Era una energía explosiva, incluso podría rivalizar con un Kenju de Kohou. ¿Qué diablos es ese poder? El doble de Yase fue envuelto por el poder mágico parecido a un rayo de luz, y fue aniquilado. Alguien desde el suelo había disparado a su masa concentrada de poder hacia el cielo, la cual voló a unos varios cientos de metros desde el suelo. Dejando escapar un gemido de angustia por la reacción al dolor, Yase se desplomó en el suelo. Es una locura porque tú. Esta vez le gritó al hombre de pie tras él. Oponiéndose a la iluminación del fondo, un hombre alto reía mientras chasqueaba los dedos. Una masa gigante de llamas se retorció detrás de su espalda. Lo siento, sería inconveniente para mí si interfieres ahora. No te preocupes, no morirás. Probablemente. Antes de que el hombre terminara de hablar, la serpiente de llamas arremetió contra el suelo bajo los pies de Yase. Los bloques de cemento sobrecalentados estallaron, empujados hacia abajo por la gravedad, las piezas cayeron como una avalancha. Debajo se encontraba la superficie acuosa de un canal de transporte de agua que continuaba hasta el océano. Siéndole imposible incluso gritar, Yase fue derribado junto con los escombros, haciendo un clavado espectacular, y hundiéndose en el agua turbia. Parte 2. En ese mismo instante, Sayake y Kohou estaban sentados uno junto al lado otro en la escalera de emergencia detrás del gimnasio de la escuela, lejos de miradas indiscretas. Al principio, la atmósfera había sido muy tormentosa, pero a medida que pasaba el tiempo, había estado desapareciendo. Con expresiones sin emoción en sus rostros, ambos contemplaban distraídamente el flujo de las nubes, hasta que, finalmente, Sayake hizo un pequeño bostezo. Mientras lo hacía, Kohou miró en su dirección, viendo el perfil de su rostro. ¿Qué estás mirando? Sayake de repente lo fulminó con la mirada, tenía sus mejillas enrojecidas. Lo siento. Kohou se disculpó con una actitud molesta. Los labios de Sayake se cerraron con disgusto por la forma en que Kohou le respondía. Palabras amargas habían sido dichas varias veces antes, drenando en profundidad la energía mental de Sayake y Kohou. Oye, ¿por cuánto tiempo tenemos que estar así? Hasta que Yukina regrese, supongo. Cuando Sayake habló, agarró un par de bolsos que se había colocado en la parte superior de sus rodillas. Uno era el estuche en el que guardaba su espada. El otro era del estuche que guardaba la lanza de Yukina. Solo para aclarar las cosas, yo realmente no quiero pasar ni un solo momento junto a un hombre indecente como tú, que pasa si quedó embarazada por respirar el mismo aire que tú. ¿Cómo si eso pudiera pasar? ¿Qué diablos piensas que son los vampiros? ¿Qué más podría pensar? Tú bebiste la sangre de mi Yukina, bebiste la sangre de mi Yukina. Con un tono resentido en la voz, Sayake hizo un gemido suave. Kohou pensó, bueno, esto es deprimente, haciendo un profundo suspiro. Gracias a eso, de alguna manera Kohou se dio cuenta que ambos estaban siendo tercos. Si estuviera tratando con alguien más joven, al igual que Yukina, él solo sonreiría y dejaría fuera los pequeños problemas. Si se tratara de una persona mayor, como Natsuki, dejando a un lado las apariencias, estaría dispuesto a ser humilde y admitir su error. Mientras pensaba en eso, de repente se encontró con los ojos de Sayake. Parecía que había estado observándolo durante todo el tiempo que estaba pensando. Entonces, oye,
Después de dejar de pelear, ambos abrieron la boca al mismo tiempo. Sayake hizo un resoplido molesto, instando a Kohou, tú primero. Kohou se encogió de hombros con desánimo. Es decir, siento lo que pasó. Los ojos de Sayake se abrieron perplejos. ¿Por qué te estás disculpando? Me estás asustando. Cállate. Es decir, creo que Kirasaka tiene sus razones para decir lo que dijo. En cuanto habló, se quitó la capucha de su anorak, la cual cubría por encima de sus ojos. Hablando de esto, mirar directamente a los ojos de la otra persona lo hacía sentir incómodo. De alguna manera. Con el viejo apóstol armado no hace mucho, y con los terroristas en esta ocasión, Imeragi ha estado involucrada en incidentes molestos por mi culpa. Así que pensé que es natural que su amiga esté molesta por eso. Por alguna razón, Sayake estrechó sus labios con una expresión de insatisfacción. Sin duda, es tu culpa, pero no se puede evitar porque la misión de Yukina es vigilarte, no es como que te esté ayudando porque quiere. En realidad, no tienes que preocuparte por eso. Bueno, eso puede ser así, pero sigue siendo cierto que ella me ha ayudado mucho. Kohou sacudió su cabeza, tenía una sonrisa mezclada con dolor. A diferencia de su comportamiento anterior, Sayake estaba consolando a Kohou. Y al darse cuenta a mitad de camino, Sayake hizo una expresión de odio. Eres ciertamente un vampiro extraño. Por lo general, nadie estaría agradecido por ser observado. No agradezco ser observado, dijo con una voz hosca. Es solo que, la observación es una molestia, pero Imeragi es una buena chica. Pensé que eras un hombre completamente sin esperanza, pero, lo admito, parece que al menos eres algo sensible. Sayake pareció complacida de alguna manera. Se ve que su cumplido a Yukina la puso de buen humor. Ella realmente la quiere, pensó Kohou con una sonrisa, así que, ¿por qué me tiene que tratar de esa manera a mí? Pero no puedo dar crédito a esos cumplidos tan sosos. Si vas a alabar adecuadamente a Yukina, necesitas mostrar más resolución y el respeto. ¿Cuál es una forma de elogiar con determinación y respeto? No es nada complicado. Todo lo que necesita hacer es describir fielmente a Yukina como realmente es, su piel clara, su hermoso cabello, sus blancas mejillas, el pequeño lunar debajo de la clavícula, esas líneas de sus omóplatos que son como las alas de un ángel, hasta sus caderas curvilíneas, sus bellas piernas. Eso es todo apariencia física, no. Kohou interrumpió, incapaz de soportar a Sayake divagando sobre los encantos de Yukina. Hay otras cosas a las que hacer cumplidos también, ¿no es así? Y suenas como una pervertida. Además de su apariencia. En guardia, Sayake lo miraba. Este hombre es realmente peligroso. Supongo. Ciertamente cuando descuidadamente me metí en la cama de Yukina, ésta dejó su aroma persistente a mi alrededor. ¡Qué bendición! ¿Quién halaga a las personas por su olor? Kohou levantó la voz, y un dolor de cabeza agudo lo atacó. No me refiero a eso, hablo de su personalidad. Ella es seria, y trabaja muy duro. Ella se relaciona de una manera sorprendente con otras personas a pesar de que ella es tímida, y ella realmente es de carácter fuerte, pero también tiene algunos puntos débiles y blandos, y esas cosas. No está mal, Eketsuki Kohou. Sayake lo miraba con una expresión atónita. Y pensar que podrías competir conmigo. No es que yo esté tratando de competir contigo, pero... No hablamos exactamente de lo mismo aquí, pensó Kohou, con una sensación de fatiga. Deberías saber que he estado en el baño junto con Yukina. Como si me importara. Tantos berrinches me están poniendo de los nervios. Cállate. He estado con esa chica desde que teníamos 7 años de edad. He pasado más tiempo con ella que su familia real, así que... Mientras hablaba, Sayake sacó su teléfono móvil ante Kohou, como si se deleitara con su victoria. En la pantalla aparece una vieja foto que muestra a 2 chicas jóvenes. Sus edades estaban alrededor de los 7 u 8 años. Había una chica con un fuerte brillo en sus ojos, y una chica con el pelo de color castaño claro. Situadas en un paisaje frío en pleno invierno, las niñas descalzas se sujetaban fuertemente de las manos, abrazadas muy juntas, como si fueran ellas dos contra el mundo entero. Mirando a la imagen, Kohou de repente recordó. Yukina había dicho que no recordaba a sus propios padres. Probablemente fue lo mismo para Sayake. La organización Rey León recogía huérfanos de todo el país, entrenándolos para ser magos de ataque de élite. Sayake dijo que había pasado más tiempo con Yukina que su verdadera familia. Pero para ella era igual, significaba que Yukina había estado a su lado durante el mismo periodo de tiempo. Para Sayake,
quien había perdido a su familia, después de quién sabe cuántos meses o años, Yukina finalmente se convirtió en su nueva familia. Pensándolo de esa manera, pudo comprender completamente el nivel de amor y afecto que Sayake tenía por Yukina. Es realmente adorable. Kohou miró la imagen de las chicas una vez más. Tanto Yukina y Sayake tenían una apariencia similar desde la infancia, no habían cambiado mucho, pensó. Se veían un poco como Chibis 23 en la foto. Por supuesto, Sayake alzó su pecho hacia afuera, llena de satisfacción. Lo dije desde el principio, ¿verdad? Mi Yukina es un ángel. Claro, esto va para Imeraji, también, pero ambas erais un poco lindas en ese entonces. Como una estatua, todo el cuerpo de Sayake se congeló ante el comentario que Kohou había hecho sin pensar en absoluto. Internamente, Kohou no sentía haber dicho algo raro en lo más mínimo. Es cierto que había problemas con sus personalidades, pero si ella no estuviera loca, ella sin duda sería una chica hermosa. Especialmente en esa foto la infancia, era tan adorable como un hada. Pensó, si Yukina era un ángel en ese entonces, Sayake seguramente también lo era. Eso es, una locura, que estás. 23. Chibi. Es un sustantivo originario del idioma japonés que describe a una persona pequeña o niño. Es también un peyorativo cuando se refiere a un menor. En la cultura otaku, un chibi es un niño, bebé o una versión infantil de un personaje de manga o anime, que es mayor en la serie original. Sin embargo, el comentario ocasional de Kohou había causado un nivel divertido de pánico en Sayake. Estaba de un color rojo brillante, como si su piel pálida estuviera llegando a su punto de ebullición, ambos hombros le temblaban. Entonces, realmente debería matarte aquí y ahora. ¿Por qué? Sayake de pronto sacó y levantó su espada, Kohou saltó hacia atrás a toda prisa. Mientras lo hacían, por un momento, un potente haz de luz brilló en la esquina de su campo de visión. Muy poco después de los hechos, el sonido sordo de una explosión resonó en el aire. En el aire, una bola de fuego de color naranja se hinchó, tal como fuegos artificiales, y se rompió en fragmentos negros antes de desaparecer. Por último, una llama envuelta en el siniestro humo negro se levantó del suelo, ascendiendo por el cielo. ¿Qué ha sido eso? Se veía como un helicóptero siendo derribado. ¿Un accidente? O quizás. Sayake y Kohou murmuraban mientras estaban estupefactos. Para derribar un helicóptero de un solo golpe, significaba el uso de un misil tierra-aire o un arma similar. La única clase de gente que usaría algo por el estilo de esa manera en una zona urbana, eran los que normalmente son llamados terroristas. Tal vez sea el emperador de la peste negra. Esa dirección. Es el subflotador en construcción. Sayake y Kohou gritaron al mismo tiempo, ambos comenzaron a correr por las escaleras de emergencia. Yukina puede haberles dicho que esperaran tranquilamente, pero si el emperador de la peste negra estaba causando estragos, no era el momento para holgazanear. Kohou no pensó que el accidente de helicóptero tuviera nada que ver con Alakubera, pero la facción del emperador peste negra era un grupo terrorista. No podía rechazar la posibilidad de que hubieran comenzado con ataques indiscriminados en la ciudad. No podía ignorar esto. Pero al bajar a toda prisa hasta el primer piso del gimnasio, Kohou se detuvo de repente. Molesta, Sayake trató de lanzar fuera de su camino a Kohou, que ahora era un obstáculo. ¿Qué ocurre, Eketsuki Kohou? Estás en mi camino. ¿Qué es este aroma? Aroma. Como si fuera llevada por las palabras de Kohou, Sayake inhaló. Su expresión cambió entonces a una confusión. Ella también notó el extraño olor a la deriva dentro de la escuela. El olor de la sangre. No, es similar, pero esto no es sangre. Kohou abrió la ventana más próxima y saltó al edificio de la escuela. El extraño olor semejante al de la sangre solo aumentaba. Al darse cuenta de la fuente del olor, Kohou corrió y abrió con fuerza la puerta de la enfermería. Astarte. Lo que Kohou vio era a la chica homúnculo, tirada de lado en el suelo, cubierta en un fluido corporal de color carmesí. Estas heridas. Disparos. ¿Qué diablos ocurrió? Sayake corrió hacia ella y quitó la ropa de Astarte para comprobar el estado de sus heridas. Había cicatrices horribles que permanecían en su cuerpo de haber recibido los disparos. Aunque ya no era capaz de moverse por su propia voluntad, Astarte apenas parecía tener conciencia. Identificando a Kohou con la vista, ella hizo una frágil exhalación mezclada con sangre que salía de su boca. Informe para el cuarto progenitor, 25 minutos con 13 segundos antes del tiempo presente,
Una persona que se hace llamar Christoph Gardos apareció dentro de la escuela. Se ha llevado a Aiba Asahi, Eketsuki Nagise y Imeraji Yukina con él. ¿Qué? Kohou estaba perplejo ante la información transmitida por Astarte. Ciertamente, Yukina había dicho que estaba trayendo a Asahi a la enfermería. Nagise había ido con ellas. Pero en la enfermería, solo estaba Astarte ensangrentada. No había ninguna señal de Yukina o las demás. Su destino es desconocido. Me disculpo. He sido incapaz de protegerlas. Los ojos azul claro de Astarte vacilaron mientras hablaba. Un gran coágulo de sangre se derramó fuera de su garganta. Ella no debería haber estado en condiciones de hablar. Que estuviera viva era casi un milagro. Oh, oye, Astarte. Astarte, resiste. Kohou llamó desesperadamente a la chica homúnculo. Al lado, Sayaka empezó a detener el sangrado de Astarte. Parte 3. Yukina y las demás estaban en una habitación estrecha con las ventanas cubiertas. Originalmente, puede que fuera un almacén para el almacenamiento de productos alimenticios o similares. Era una habitación lúgubre y sin amueblar, no tenía una sola silla. Las tuberías en el techo estaban desnudas y expuestas, de igual forma, el suelo estaba un poco oxidado. Al tener vendados los ojos cuando las trajeron, no sabían las condiciones que las rodeaban. La habitación se encontraba probablemente bajo el suelo. El suave balanceo que sentían podía ser a causa de haber sido transportadas en helicóptero. Oye, ¿dónde crees que estamos? Asahi, acurrucada en la parte superior de una caja de madera vacía, preguntó tentativamente. La expresión de su rostro era más difícil de lo habitual, tal vez porque se sentía responsable de que Yukina y Nagise fueran secuestradas junto con ella. Pero eso no quería decir que estaba en pánico. Aliviada por eso, Yukina sacudió la cabeza. No lo sé. Creo que el helicóptero voló durante unos 10 minutos, por lo que no creo que nos hayan llevado muy lejos, pero... Viendo la reacción de Yukina, Asahi estrechó sus ojos con aparente sospecha. Eres muy fuerte, ¿no? No tienes miedo. Eso no es así, pero tú también estás tranquila, Aiba-senpai. Es así. Asahi murmuró, mirando un poco avergonzada mientras observaba un lado de la cara de Nagise mientras dormía. Nagise todavía estaba inconsciente mientras se aferraba al hombro de Yukina. Asahi debe haber pensado que ella se había desmayado por el susto del secuestro. Sin embargo, la verdad era que, mientras estaba cayendo en un estado de pánico, Yukina la noqueó con un golpe. A pesar de que no sintió orgullo en sus medios violentos, era la única manera de que pudiera proteger a Nagise en esa situación. Ella había estado en peligro de un colapso mental completo si Yukina la hubiera dejado sola en ese momento. Yukina sintió que el temor de Nagise hacia los demonios era de hecho anormal. Estaba claro que era antinatural para un residente de un santuario demoníaco. Es porque vi a Nagise así. Me sentí como que tenía que estar junto a ella. Como si notara el recelo de Yukina, Asahi habló con una sonrisa forzada. ¿Sabe por qué Kohou y su familia se trasladaron a la isla Itogami? No. Yukina negó lentamente con la cabeza. Kohou y su familia se habían trasladado al santuario demoníaco hace 4 años. Incluso los informes de la organización Rey León no contenían el motivo. A pesar que todos los que emigraban al santuario demoníaco eran sometidos a verificaciones de antecedentes. Me gustaría que esto quede entre nosotras. Asahi puso su dedo índice contra sus labios mientras bajaba la mirada ligeramente. Era raro para ella mostrar una expresión seria. Nagise casi se muere una vez. Hace 4 años, ella se vio envuelta en un accidente de tren que involucraba demonios. Ella sobrevivió de alguna manera, pero decían que nunca podría recuperar la conciencia, y mucho menos volver a una vida normal. Asahi negó con la cabeza un poco mientras hablaba. Los labios de Yukina temblaban en completo asombro. Pero Nagise no muestra la más mínima señal de... Sí. No sé los detalles en sí, pero al parecer consiguió algún tipo de tratamiento especial. Se trata de un santuario demoníaco, después de todo. Yukina se mantuvo en silencio ante la explicación de Asahi. El santuario demoníaco de Isla Itogami era una ciudad académica. La investigación realizada en los cuerpos y habilidades demoníacas sobre una base diaria llevaba al desarrollo de nuevas tecnologías y productos. Y la investigación incluía la tecnología médica de nivel superior, la tecnología médica experimental no aprobada. Sus heridas han sido curadas por completo, pero supongo que recibe chequeos regulares, incluso ahora, además, parece que cuesta mucho dinero. Creo que eso tiene algo que ver con el por qué,
después de que sus padres se divorciaran, su madre no regresa mucho a casa. Después de haber dicho tanto, Asahi se encogió fuertemente de hombros. Parecía avergonzada por haber hablado de una manera tan inusualmente grave. Así que, esa podría ser la razón del miedo de Nagise a los demonios. Habría que preguntarle sobre eso, pero no me sorprendería si lo es. Yukina sintió sin decir una palabra. Se sentía como si entendiera el por qué Kohou, después de haber obtenido poderes vampíricos en contra de su voluntad, estaba tratando desesperadamente de ocultar ese hecho a su hermana pequeña. La vida diaria con la que goza actualmente no podría continuar si Nagise supiera que uno de sus parientes de sangre se había convertido en un demonio. Siendo consciente de cómo Yukina se quedó en silencio, Asahi de repente habló en su tono habitual, con una voz alegre. Además, lo siento. Es mi culpa que estés involucrada en esto. Yukina se sentía culpable mientras negaba con la cabeza. Asahi no tenía necesidad de sentirse responsable de los crímenes de la facción del Emperador de la Peste Negra. Si alguien era responsable, era Yukina por haber sido incapaz de protegerlas. Aiba-senpai, ¿sabes por qué te han secuestrado? No, ni idea. Asahi extendió descuidadamente sus brazos mientras suspiraba. No es que no tenga una idea, supongo. Ellos dijeron que tienen un trabajo para mí. ¿Un trabajo, dices? Yukina repitió las palabras de Asahi, con una mirada en blanco mientras inclinaba su cuello. Guardo este secreto de la escuela, dijo Asahi, sacando la lengua un poco. Hago algo así como programación independiente a tiempo parcial. A veces lo que se solicita se parece mucho al hackeo ilegal. Por supuesto, nunca me he inclinado mucho por ahí, hasta ahora. ¿Un trabajo a tiempo parcial, como hacker, dices? Yukina estaba más y más confusa. Aunque era una maga de ataque calificada nacionalmente con un profundo conocimiento de la magia ritual, el inconveniente de su educación especial es que su conocimiento de otras materias es inferior a la de otras chicas de escuela secundaria. A pesar de que había oído el término hackear antes, no podía imaginar los detalles de una forma concreta. Es un trabajo especial en el uso de computadoras. Es algo así como escribir programas personalizados, invadir redes corporativas, descifrar contraseñas. ¿Por qué la facción del Emperador de la Peste Negra saldría de su madriguera para exigirte hacer este tipo de trabajo? Con la guardia de la isla en su persecución, la facción del Emperador de la Peste Negra estaba tomando un gran riesgo al secuestrar a una simple chica de secundaria. No podía entender por qué querrían a un solo programador hasta el punto de correr tal peligro. Creo que es extraño. Los terroristas de la facción del Emperador de la Peste Negra son los que estaban causando problemas en Europa hace unos años, ¿verdad? Me pregunto qué atrajo su atención hacia mí. Asahi, usando su teléfono celular sin señal en lugar de un espejo, arregló sus despeinados mechones delanteros. Mientras lo hacía, ella ciertamente parecía nada más que una chica de preparatoria ordinaria. Yukina no creía que fuera una persona con una habilidad tan inusual, como para atraer ojos de Gardos. Pero, de repente, Gardos abrió la puerta y entró, hablando con una voz muy militarizada. Parece que no eres consciente de tu propia fama, señorita Aiba. Asahi contuvo el aliento y se giró. Detrás de Gardos, había dos varones vistiendo uniformes militares de camuflaje urbano. Probablemente todos eran hombres bestia. Por lo menos, no hay un solo técnico que no conozca su nombre. Por supuesto, nadie imaginaría que la famosa emperatriz cibernética era una señorita tan joven. ¿Cree que halagarme de esa forma me hará querer cooperar con ustedes? Asahi habló mientras miraba a Gardos, sin echarse para atrás. El oficial hizo una risa satisfecha por su reacción. Perdona mi rudeza. No me pienso en ello como un halago vacío, ya que valoro altamente tu compostura y actitud. Muchos civiles han perdido sus mentes en esta situación, por eso no quiero encargarles el trabajo importante a ellos. Gardos miraba hacia la inconsciente y todavía dormida Nagise, mientras continuaba. Asahi hizo una mueca disgustada mientras se levantaba. Si yo soy la única a la que quiere, primero va a tener que dejar que estas dos se vayan a casa. Los negocios pueden venir después. Si insiste, entonces absolutamente voy a cumplir con sus demandas, pero... Gardos hizo una sonrisa gentil algo forzada. Si lo que desea es la seguridad de estas niñas, no puedo apoyar esa decisión. ¿Qué quieres decir con eso? Te lo advierto, que si le pones un solo dedo encima a cualquiera de ellas, somos una organización de guerreros. No hay nadie entre nosotros que maltrataría a un civil como un mero rufián. En voz baja, la resolución de Gardos se hizo eco,
como si tratara de disipar las dudas de Asahi. Aún así, Asahi miró de nuevo a los ojos de Gardos. ¿Qué pasa con el homúnculo al que le disparaste en la enfermería? Ella era una herramienta para el combate, lo mismo que nosotros. Hablando con una voz totalmente tranquila, Gardos bajó la mirada como si se lamentara por Astarte. Su tono era respetuoso en contraste con sus palabras, uno podía sentir sus inquebrantables convicciones como un guerrero. Puedo confiar en usted. Lo juro por nuestros compañeros muertos y el honor de la facción del Emperador de la Peste Negra. Bien entonces. Voy a escuchar lo que tienes que decir al menos. Vamos, explícate. Tomando una respiración profunda, Asahi se dejó caer encima de la caja de madera. Dijo Gardos, sus labios suavemente se elevaban con satisfacción mientras les daba una mirada a sus hombres. Sus subordinados sacaron un cuaderno anillado, junto con un fajo de documentos bastante grueso. Parecían planos y un manual para un equipo electrónico de algún tipo. ¿Reconoces esto? Suberan 9. ¿De dónde has obtenido esto? Asahi dejó escapar una voz sorprendida mientras miraba por encima el manual en inglés. De alguien que simpatiza con nuestra causa. La Austrasian Army debió comprarlo antes de que fuera desechado. Es el último modelo de la serie de superordenador que utiliza la Corporación de Mantenimiento de Isla Itogami, ¿no es así? Así que lo que estás diciendo es que debo usar esto para descifrar los códigos de comando de esa arma ancestral, Nalakubera. Asahi murmuró en un tono muy contundente. Esta vez fue Gardos quien contuvo el aliento. Sin duda, él nunca se imaginó que una persona no relacionada como Asahi sería consciente de la existencia del arma ancestral conocida como Nalakubera. Parece que nuestra apreciación hacia ti va a aumentar varios puntos. Fantástico. Así que ustedes son los que me enviaron ese puzzle aburrido de ayer, ¿verdad? Preguntó con el ceño fruncido, mientras tenía un rostro disgustado. Gardos asintió calmadamente. Enviamos el mismo email a más de 150 hackers, pero solo 8 de ellos fueron capaces de descifrar lo que llamas un puzzle aburrido. Entre ellos, solo tú diste una respuesta correcta sin errores. Por otra parte, lo completaste en menos de 3 horas, un tiempo asombrosamente corto. Muchas cosas pasaron en ese día. Yo solo quería escapar un poco de la realidad. Diciéndose eso a sí misma con pucheros, Asahi por alguna razón miró de reojo a Yukina. Yukina parpadeó con una sensación de desconcierto, desviando la mirada con un vago sentimiento de culpa. Gardos no prestó atención mientras seguía hablando. Nuestros objetivos son la destrucción inmediata de ese maldito tratado de Tierra Santa, y la destrucción del primer progenitor, traidor de toda raza demoníaca. El poder de Nalakubera es necesario para la realización de nuestros objetivos. No hay manera de que quiera cooperar con ustedes después de escuchar eso. Si tienes éxito con un plan así, en el peor de los casos, hundirás a todo el mundo en una guerra. Asahi gritó mientras lanzaba el manual contra el suelo. Una risa salió de los labios de Gardos. Ese es el mundo que anhelamos, pero desde luego, esto entra en conflicto con tus valores. Pero aún así, no, porque es así. Confío en que vas a cooperar con nosotros. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? No hay manera de que me... ¿Sabes lo que es esto? Al hablar Gardos, uno de sus hombres sacó una delgada PC tablet. La pantalla muestra una extraña larga línea de texto. A pesar de que parecía un hechizo, no entra en ninguna de las clases de ritual mágico de los que Yukina era consciente. Aunque no creía que hubiera alguna frase sin sentido. Parecía ser una fórmula complicada, desglosada en una forma que los humanos podían pronunciar. Asahi lo contemplaba con una mirada agria. El rompecabezas que descifré eran los códigos de activación, para el arma antigua, ¿eh? Pero no es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Eso es correcto. Hubo un total de 54 tablas de piedra excavadas junto con la Nalakubera. Este no era más que uno solo de ellos. Pero recuerdas lo que era en este caso, ¿verdad? No puede ser, ¿quieres decir que? Escuchando las palabras de Gardos, la cara de Asahi se puso pálida. El terrorista del imperio de Warlord parecía muy contento, e hizo una sonrisa glacial. Es cierto. El título de la tabla de piedra que descifraste es, primeras palabras. El comando de inicio de la Nalakubera. Parte 4. Con la espalda apoyada contra la pared de la habitación de la enfermería, Kohou temblaba. A pesar de que él había estado llamando a Asahi y las otras por teléfono, todo lo que obtenía era un mensaje de voz diciendo que estaban fuera de rango. Al parecer, el informe era cierto. Habían sido secuestradas por la facción del Emperador de la Peste Negra. Pero Kohou no podía entender por qué. Ciertamente,
Yukina estaba tras la facción del emperador de la peste negra, pero que no había razón para secuestrarla. Tanto más con Asahi y Nagise, que no deberían estar relacionados con dichos terroristas en lo más mínimo. Espera. Había una cosa, y solo una, que encajó con las chicas. Kohou apretó los dientes al recordar. Nalakubera. Kohou le había pedido a Asahi buscar sobre el arma ancestral de contrabando, pero por alguna razón, ella ya parecía saber el nombre. Además, sabía de la tabla de piedra que mostraba cómo controlar la Nalakubera. Kohou era muy consciente de la habilidad de Asahi como descifradora de contraseñas. La facción del emperador de la peste negra quería utilizar sus habilidades para descifrar las tablas de piedra. Eketsuki Kohou, ¿por qué no ha llegado la ambulancia aún? La voz Sayake interrumpió los pensamientos de Kohou. Ella estaba en el medio de dar los primeros auxilios a la gravemente herida Astarte. Ellos enviaron una ambulancia, pero parece que no va a llegar de inmediato. ¿Por qué no? No sé. Pero creo que tiene algo que ver con ese accidente de helicóptero. Tal vez están quedando cortos, o bloquearon la carretera. Ya veo, así que es eso. Sayake se mordió el labio con aparente angustia. Si no detengo la fuga de fluido al menos. Ella no va a resistir. ¿Te refieres a detener la hemorragia? Pero. Kohou estuvo a punto de decir, ¿puedes hacer eso? Las heridas de bala de Astarte estaban a un nivel que habrían matado al instante a una persona normal. Incluso con un poderoso Kenju que mora en su interior, Astarte no era un homúnculo diseñado para el combate. Su durabilidad física probablemente está a la par con la de una persona normal. Todo está bien. Me haré cargo de esto. Tú trae más antisépticos y vendas. Dijo esas palabras con un tono que hizo toda la duda a un lado. Sayake sacó algo del puño de su uniforme. Era una aguja metálica de unos 15 centímetros de largo, tan delgada que a simple vista no podía distinguirse. Reconocimiento del tipo de sistema nervioso, tipo 1. Humanoide estándar. Esto debería funcionar. A medida que Sayake murmuraba en voz baja, hundió la aguja en la espalda de Astarte. Kirasaka. No te preocupes. Es como la acupuntura. La estoy poniendo en estado de coma y manteniendo sus signos vitales al mínimo. Esto debería detener el sangrado y reducir al mínimo el daño celular y del cerebro. Acupuntura. También puedes hacer eso. Kohou miraba desconcertado los delicados dedos de Sayake. Ciertamente, ella era la única en quien podía confiar en esta situación, pero... Entonces, Sayake hizo una sonrisa cálida, aparentemente significaba mucho tanto para ella como para él. Te lo dije, las bailarinas de guerra de la organización Rey León son especialistas en maldiciones y asesinatos, no. Es mi misión controlar si alguien vive o muere, absolutamente no voy a dejar a una chica que ayudó a Yukina vaya a morir delante de mis ojos. Una expresión terriblemente seria apareció en el rostro de Sayake mientras hablaba. Los ojos de Kohou fueron robados por los de ella. Sayake, continuaba deteniendo el sangrado de Astarte, era de alguna manera sublime, incluso hermosa. Bailarinas de guerra, o en otras palabras, una sacerdotisa bailarina. No hay duda de que al igual que Yukina, era un espiritista que a través de los ecos de los dioses, podía ver y conocer todo. Tengo una sugerencia, cuarto progenitor. La chica homúnculo, aún en el suelo, llamó a Kohou con una voz que amenazaba con desaparecer. Kohou trajo su oído cerca de sus labios. Astarte. Mi maestra está, actualmente, dirigiéndose hacia el escondite de la facción del emperador de la peste negra. Para detenerlos. Creo que Aiba Asahi y las demás secuestradas por Christoph Gardo se dirigirán al escondite también. Así que Asahi y el resto podrían estar justo a donde Natsuki está yendo. Afirmativo. Después de haber transmitido toda la información que necesitaba, una expresión de alivio se apoderó de Astarte mientras cerraba sus ojos. A continuación, perdió por completo el conocimiento. Ella entró en un sueño profundo, semejante a la muerte. Sin embargo, ella probablemente va a estar bien. Los hospitales del santuario demoníaco deben tener incubadoras de ajuste para homúnculos, y niñas como ella no tienen que preocuparse por el rechazo de órganos. Sayake habló mientras se desplomaba en el suelo. Una sonrisa de satisfacción se extendió sobre sus labios. Ya veo. Realmente salvaste el día, Kirasaka. Gracias por venir. A medida que Kohou exhaló aliviado, le ofreció su mano a Sayake. Ella tomó su mano y se levantó. Sí. Gracias. Oye, no es que lo hiciera por ti, ¿lo entiendes? De repente recuperando sus sentidos, Sayake negó violentamente la mano de Kohou. ¿Eso duele? ¿Qué rayos te pasa? Nada. Vete a morir ya. Escupiendo esas palabras, Sayake se dirigió hacia el cuarto de baño de la enfermería para lavar sus manos manchadas de sangre. Mientras tanto, Kohou trató de usar su teléfono móvil una vez más. Fue una llamada al número de Natsuki. Pero, al parecer no hay señal. Mierda, incluso si Natsuki sabe dónde está el escondite terrorista, si no sé dónde está ella, no sirve de nada. Como la llamada se negó a conectar,
Kohou rápidamente se rindió, haciendo un suspiro de exasperación. Si Natsuki se dirigía hacia el escondite la facción como dijo Astarte, tendría que haber un combate teniendo lugar. Había una alta probabilidad de que Asahi y las otras estuvieran atrapadas en eso. Tenía que encontrar a Natsuki y decirle sobre el secuestro antes de que eso sucediera. Pero Kohou no tenía forma de averiguar dónde estaba Natsuki en ese momento. Aketsuki Kohou. El homúnculo dijo que su maestra se dirigía a capturar a la facción, no. Sayake regresó de lavarse el plasma artificial en sus manos, quitándose su suéter de verano manchado mientras hablaba. Sí. Entonces habrá un combate feroz. Lo sé. Es por eso que estoy tan nervioso. Kohou replicó con irritación. Sayake miraba a Kohou como si fuera un completo idiota. Ella habló como si fuera un detective famoso molestando a un novato. Entonces. Pregunta, ¿dónde hay un feroz combate, en este momento? Punto. Puede haber una feroz batalla en este momento, por ejemplo donde un helicóptero fue golpeado por un misil tierra-aire y se estrelló. Kohou juntó las manos al recordar la ubicación. Parte 5. La isla Itogami está constituida fundamentalmente por 4 grandes placas, este, oeste, sur y norte. Pero la isla también tiene numerosos subflotadores más pequeños a su alrededor. Ellos cumplen diversas funciones, tales como el depósito flotante de petróleo crudo, diques secos para la reparación de buques, o incluso sirven como contenedores gigantes de basura para el almacenamiento de residuos no inflamables. El subflotador número 13 de Isla Itogami era uno de esos vertederos. Lo siento por esto, pero no puedo ir más lejos. La policía ha cerrado el camino. El taxista detuvo el coche antes de llegar al puente que conecta la costa con el subflotador. Los pasajeros en la parte trasera, Sayake y Kohou, se inclinaron hacia adelante y vieron la escena frente de ellos. Era una isla con forma de abanico, tenía un radio de unos 5 kilómetros mar adentro. Era un espacio amplio, plano y vacío que mostraba un vertedero todavía en construcción. La única diferencia identificable con un vertedero era la presencia de placas de acero de gran espesor que cubrían toda la superficie. Ciertamente, había una barricada de color amarillo y negro colocada en el puente que une la isla con el subflotador. Kohou también podía ver coches patrulla con las luces rojas intermitentes. Esto es solo un rumor que escuché de otros taxistas, pero dicen que encontraron terroristas buscados internacionalmente aquí. Oye, ¿has oído el ruido hace un momento? Esos son disparos. Yo sé de ese sonido bastante bien por mi tiempo en la zona de conflicto civil en Shimabara, antes de llegar a este trabajo. A medida que el conductor hablaba, ellos se encogieron de hombros al oír crujidos intermitentes que sonaban a través de las ventanas. Sayake murmuró, ya veo, y asintió de manera apropiada. Entendido. Gracias. Vamos a bajarnos aquí. Por supuesto. Esos serán 890 yenes. El taxista no hizo ningún esfuerzo especial para detenerlos, solamente cobró el costo del viaje. Eran un par de estudiantes de secundaria, hombre y mujer, con claramente un olor a sangre, llevando unos sospechosos estuches de instrumentos musicales con ellos. No es de extrañar que no quisiera estar involucrado, pero... Ya lo has oído, Aketsuki Kohou. Págale al hombre. En serio. Tú recibes dinero de la organización Rey León, no. Solo considéralo un gasto más. No traje mi cartera. ¿Eres un progenitor? No, puedes pagar eso. Y morirte de una vez. Como si me fuera a morir. No llames un taxi si no llevas la cartera. Quejándose todo el tiempo, Kohou se vio obligado a pagar la tarifa del taxi. Para Kohou, que vivía con el reducido presupuesto de un estudiante de preparatoria, incluso esa tarifa era mucho dinero. Gracias al taxista, habían acortado considerablemente su tiempo de viaje. Después de salir de la escuela, les había tomado unos 15 minutos para llegar hasta aquí. Los restos del helicóptero accidentado seguían ardiendo en el extremo más alejado del amplio subflotador. E incluso ahora, el tiroteo continuaba, humo blanco se elevaba de la zona. Realmente hay una guerra por ahí. Kohou habló con irritación y frustración al escuchar los incesantes disparos. El proyecto del subflotador en construcción tenía grúas y torres de vigilancia alrededor, como si fueran árboles decrépitos. La torre de vigilancia más grande era un edificio cilíndrico de unos 5 pisos de alto. Un gran número de camiones blindados tenían la torre rodeada. Las tropas mecanizadas de la guardia de la isla se resguardaban en las sombras de los camiones blindados, mientras disparaban ciegamente con armas pequeñas. Cada vez que lo hacían, un fuego de respuesta llegaba desde el otro lado de la torre, el feroz tiroteo había alcanzado un punto muerto. Había restos de camiones blindados esparcidos por toda la torre de vigilancia, las víctimas no eran pocas en número. Era una guerra de desgaste, al igual que abrirse paso a través de un pantano. No se sentía como algo en lo que unos civiles como Sayake y Kohou debieran asomar sus narices. Parece que los terroristas están defendiendo ese lugar, dijo Sayake, evaluando fríamente la situación de combate. ¿Defender? ¿Un lugar como ese?
Kohou dudoso desvió la mirada hacia ella. No había nada que la facción pudiera ganar con la defensa de un lugar en el que no podían esperar apoyo de aliados, con armas y municiones limitadas. Él no creía que Gardos, que había ido a una academia militar, eligiera una estrategia tan tonta. Pero Sayake señaló los restos del helicóptero todavía ardiente. Me pregunto si estaban planeando usar eso para escapar. Pero como la guardia disparó al helicóptero, han perdido los medios para escapar. Así que dices que no tienen más remedio que hacer esto. Kohou hizo un a través de su nariz. La explicación de Sayake tenía sentido. Los delincuentes a la fuga tienden a esconderse en cualquier edificio cercano. Pero aunque no podía ponerlo limpiamente en palabras, Kohou todavía tenía un extraño malestar dentro de él. Aterrizar un helicóptero en vista de todo esto, es prácticamente estar pidiendo a gritos que lo destruyan, ¿no es así? No, nada. De todos modos, si la facción no tuviera ningún lugar para escapar, es posible que usaran a Imeraji y los demás como rehenes. Rehenes. En ese momento, el rostro de Sayake se contrajo acompañado de un sonido de agitación. Eso no es bueno, pensó Kohou, chasqueando la lengua. Gracias a las palabras descuidadamente dichas por él, Sayake había perdido por completo la calma. Sin vacilar, Sayake sacó su espada del estuche que llevaba. Yukina. Tengo que ir a salvarla. Cálmate, Hirasaka. La guardia tiene la entrada sellada, si vamos a irrumpir, nos van a arrestar. Sayake luchaba con los brazos y las piernas. Lo sé. No puedes hacer algo. ¿Qué quieres decir con algo? Los hechizos. Maldecir a los policías con un ojo maldito, transformarte en niebla para pasar a través de ellos, volar en el cielo, o cosas por el estilo. No tengo habilidades sobrehumanas como esas. ¿Cómo? Eres un progenitor, ¿verdad? Sayake miró a Kohou totalmente perpleja ante la sincera confesión. Te lo dije, no, yo era un ser humano normal hasta hace poco. ¿Y los Kenjus? No tienes ninguna habilidad que puedas utilizar con los 12 Kenjus del cuarto progenitor. Ella le dio una mirada tan expectante, que él dudaba que debería responder. No, no tengo. Solo tengo un Kenju que me obedece. Ese cable de alta tensión finalmente me reconoció como su maestro cuando chupé la sangre de Imeraji no hace mucho. ¿Qué? Una gran fuerza surgió en la mano izquierda que sostenía la espada de Sayake. A eso se refería el duque de Ardeal cuando dijo lo de medium espiritual. ¿De modo que Yukina le permitió chupar su sangre para que el Kenju no se saliera de control? Entonces, ¿qué era el Kenju que utilizaste en la azotea? Yo no lo utilicé. Él trató de salir por su cuenta. Por sí mismo. Abatida, Sayake se tambaleó hacia atrás como si tuviera un mareo. Por último, como si se decidiera algo, ella frunció sus hermosas cejas y miró a los policías, que bloqueaban su camino. He entendido muy bien que no sirves para nada. Voy a tener que hacer esto por mí misma. Espera. ¿Qué crees que estás haciendo? Kohou corrió a bloquear el camino de Sayake, cuando una expresión que helaba la sangre apareció en su rostro. Está bien, no voy a ser tan torpe como para dejar evidencias. No estoy hablando de eso. Oh, mierda. Lo importante es que solo tenemos que llegar al subflotador de allí, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Cuando Kohou señaló la situación, Sayake le lanzó una mirada de inquietud. Kohou puso en su espalda el estuche que contiene la lanza, y rápidamente rodeó el costado de Sayake. Ahora, no te muevas por un segundo, ¿de acuerdo? ¿Qué estás? Todo el cuerpo de Sayake prácticamente se congeló ante su sorpresa de ser levantada como una princesa. Mientras tanto, Kohou hizo un pequeño mordisco en su propio labio. Utilizó el sabor de la sangre en la boca como el detonante para desatar su fuerza vampírica. Levantando a Sayake todo el tiempo, corrió hacia el subflotador. Lo único que la policía había cortado era el puente que conectaba el subflotador con la isla. En otras palabras, se podía pasar a través de cualquier lugar, siempre y cuando no utilizaran el puente. La distancia entre el subflotador y la isla Itogami era de aproximadamente 8 metros. Incluso un ser humano normal podía saltar esa distancia, esto, solo si fuera un atleta olímpico. Con la ayuda de su fuerza vampírica, él debería haber tenido la capacidad suficiente, incluso con algo de equipaje extra, o eso pensaba. Wow. Ha estado más cerca de lo que pensaba. Al aterrizar justo sobre el borde del acantilado del subflotador, Kohou hizo una exhalación entrecortada. Un paso en falso los habría puesto en peligro de caer a la deriva en el mar. Aunque aún con la fuerza de un vampiro fue realmente difícil hacer un salto como ese cargando a otra persona. O tal vez Sayake era más pesada de lo que parecía. Kohou tuvo ese pensamiento grosero. ¿Qué piensas que estás haciendo? Sayake de repente se volvió loca en los brazos de Kohou. Llegamos al otro lado, ¿verdad? Tampoco tuvimos que hacerle daño a ningún policía. Esto no cuenta, ¿me oyes?
Sayake golpeó la cabeza de Kohou mientras decía palabras aparentemente sin sentido. Realmente debe haberla asustado, los golpes eran mucho más tímidos de lo que cabría esperar de un mago de ataque antidemonios. ¿De qué demonios estás hablando? Y no te muevas así, nos vamos a caer al océano. Cállate, cállate. Conviértete en cenizas. ¡Ay! Oye tú, detén esa espada, eso no es divertido. Por alguna razón, Sayake tenía lágrimas en los ojos mientras ella agitaba su espada. Kohou la esquivó al instante, con Sayake todavía en sus brazos, finalmente la dejó en el suelo. Con los ataques incesantes de la chica incluso entonces, Kohou de alguna manera pudo bloquear ambos brazos. ¿Qué están haciendo ustedes dos? De repente, una masa de encajes apareció repentinamente ante los ojos de Sayake y Kohou. Como si hubiera salido de la nada. Ella tenía una sombrilla de aspecto caro, y un vestido negro adornado excesivamente. Kohou solo sabía de una persona que usaría un traje como ese en medio del verano eterno. De la isla Itogami. ¿Natsuki-chan? No estabas atrapando a los terroristas. Tengo que dejar que la guardia de la isla consiga la gloria a veces. Parece que el equipo de asalto tiene a los supervivientes de la facción rodeados, por lo que no necesitan ayuda. Natsuki respondió al mismo tiempo que veía el continuo tiroteo en la torre de vigilancia. Al parecer, la facción estaba escondida allí dentro, al igual que Kohou y Sayake habían deducido. Y bien, ¿por qué sigues llamándome Natsuki-chan? ¡Ay, ay, ay, deja ya de! Natsuki retorció con fuerza su indefensa mejilla. Los brazos de Kohou no estaban disponibles ya que los tenía ocupados manteniendo a Sayake inmovilizada. No es el momento para esto. Imeraji y las otras han sido secuestradas y podrían Kohou habló con un tono desesperado, tratando de transmitir la gravedad de la situación. Al momento siguiente, el estruendoso sonido de los disparos cesó abruptamente. Kohou y los otros levantaron sus cabezas al sentir el extraño silencio que había descendido. Súbitamente. ¡Roar! Un gran estruendo, como la detonación de una bomba, se oyó en los oídos de los presentes. Cuando el estruendo resonó en el aire por encima del subflotador, el suelo se sacudió violentamente, como si fuera un terremoto. El punto de origen era la torre de vigilancia donde la facción se había encerrado. La torre de estructura de acero fue envuelta en llamas, los miembros de la guardia que rodeaban la torre de vigilancia pusieron sus cabezas hacia el suelo para evitar los escombros voladores. ¿Qué diablos fue esa explosión? Es cosa del equipo de asalto de la guardia. La torre de vigilancia en llamas continuó resquebrajándose. Kohou estaba estupefacto mientras contemplaba la vista aparentemente irreal. Natsuki continuó manteniendo la mejilla de Kohou atrapada mientras negaba con la cabeza. No, un suicidio, tal vez. Suicidio. Un grupo de terroristas hombres bestia parecía haberse escapado de la torre de vigilancia. Tras el humo. Sin embargo, muchos de ellos fueron capturados en el colapso de la torre. Sí. Hubieran sido los responsables de la explosión, no parecía a otra cosa que un suicidio, pero... ¿qué es esta presencia? Sayake empujó a Kohou, y se puso de pie. Ella estaba buscando la base de la torre de vigilancia destruida. Había algo gigantesco moviéndose tras la enorme pila de escombros que cayeron por todo el lugar. Una gigantesca energía mágica brotaba de las profundidades de la tierra. El aura se sentía muy densa, extrañamente artificial, y de alguna manera, extrañamente retorcida. No estoy muy seguro, pero esto podría ser malo. Kohou y los demás, abrumados por la extraña visión, oyeron una risa sarcástica detrás de ellos. Kohou se giró, y vio a un joven rubio y guapo con un traje de color blanco. Butler. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Mirando hacia atrás al sonriente Dimitri Butler, Sayake y Kohou levantaron sus voces simultáneamente. Natsuki levantó una ceja con desagrado también. ¿Qué quieres, encantador de serpientes? Vaya, vaya. Vamos a dejar la larga conversación para más tarde. Es posible que deseen retirar sus unidades primero. En cualquier caso, Gardos no está aquí. El grupo que dejó aquí es un simple señuelo. Mientras Butler se quitó sus gafas de sol, sus bellos ojos azules ligeramente entreabiertos se estrecharon en broma. El bello rostro angelical de Natsuki se retorció al mirarle. ¿Señuelo? ¿Qué ganan al agrupar a la guardia de la isla en un lugar como este? Por supuesto, es necesario para su objetivo, es una prueba de su recién obtenida arma, seguro que no has olvidado lo que trajo la facción a esta isla. El arma. En ese instante, una expresión fría apareció en el rostro Natsuki. Las dudas que habían estado circulando en la parte posterior de la mente de Kohou de repente entraron en evidencia. Un enfrentamiento sin esperanza de victoria, un helicóptero derribado. Tal vez el objetivo de la facción era traer miembros de la fuerza mecanizada de la guardia de la isla, de modo que pudieran ser destruidos. Lo que significaba, que lo que estaba oculto en el espacio hueco bajo el subflotador era la Nalakubera. Como respondiendo a la llamada de Kohou, una silueta gigante surgió tras los escombros dispersos. Entonces,
Kohou vio un rayo de luz carmesí barriendo a través del suelo. El rayo rasgó los camiones blindados con facilidad, como si estuvieran hechos de papel. Explotaron con llamas feroces, y piezas se dispersaron en todas direcciones. Parte 6. Christoph Gardos observó la explosión en tiempo real, a través de una transmisión en vivo. Tomó un radio militar y preguntó con una voz llena de satisfacción. Informe de estado, Grigore. Aquí Grigore. Bingo, teniente coronel. El conejillo de Indias es operativo. Su subordinado, montado a bordo de la Nalacubera, gritó, su tono de voz estaba teñido de emoción. Llamada un arma de los dioses, la verdadera naturaleza de Nalacubera era la de una bestia mecánica sensitiva. Una vez activada, sería capaz de actuar de manera autónoma para atacar y aniquilar a todos los que se opusieran a él. Un controlador podía enviarle comandos, pero el controlador de la Nalacubera tenía que utilizar códigos especiales y verbales para hacerlo. Solo aquellos que podían descifrar las palabras de los dioses podrían hacer que el arma de los dioses les obedezca. Se puede continuar el combate. Esto es un juego de niños. Todo lo que estoy haciendo es sentarme a ver. Sin embargo, no. Sé cuánto tiempo podrá esta isla contener los golpes. Una vez lo dijo, Grigore soltó una risa feroz. De cualquier manera, el único código de comando que poseían eran las primeras palabras que Asahi habían descifrado. Con la Nalacubera ahora en movimiento, ningún mortal podría detenerlo. Entendido, Grigore. Gardos cortó la transmisión, y poco a poco se volvió en dirección a Asahi. Asahi tenía un aspecto aparentemente tranquilo en su cara mientras miraba a la imagen que aparece en su PC tablet. Cada vez que la Nalacubera desencadenaba su haz de luz, una gigantesca explosión resultante sacudía el subflotador. Los camiones blindados estaban quemados. El personal de la guardia corría por sus vidas. Esta tragedia había llegado como resultado del código de comando que Asahi había analizado. Sin duda, este hecho la había afectado profundamente. Así son las cosas. ¿Todavía tienes alguna pregunta? Gardos preguntó al contemplar la expresión Asahi y las demás. Como Asahi se mantuvo en silencio, Yukina preguntó en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Creo ya haber explicado nuestros objetivos. No, eso no es lo que quiero decir, más bien, ¿por qué el duque de Ardeal coopera contigo? Gardos levantó una ceja un poco. Sus ojos grises se vieron un poco apagados por la sorpresa. Ya veo. No te había reconocido debido a esas vestimentas, pero tú eras la chica que acompañó al cuarto progenitor esa noche. Estamos en el interior de Lousien es grave, ¿verdad? Yukina dejó escapar un leve suspiro mientras lo confirmaba. Yukina había llegado tarde a la conclusión, ese hombre alto y anciano, con una cicatriz en la frente, esa sensación de inteligencia que no coincidía con la presión macabra que emitía, el mayordomo de Butler, el que actuaba como un camarero en la noche que habían invitado Kohou. El hombre que habían estado buscando ha estado delante de sus narices desde el principio. Así que la razón por la que la guardia no podía encontrar el escondite de la facción, era simplemente porque estaba dentro de un buque, protegido por inmunidad diplomática. No es así. No parece haber ningún motivo para esconderlo ahora. Gardos hizo un murmullo cortante, al parecer, ordenó a sus hombres abrir las ventanas. Abrieron las ventanas, revelando la gran superficie del océano, que brillaba con la luz del sol. Vieron la silueta artificial de la isla Itogami flotando en el horizonte. Yukina y las otras se encuentran más o menos a unos 10 kilómetros de la costa. Dentro de un barco. Asahi levantó débilmente su voz, estrechando sus ojos ante los deslumbrantes rayos del sol. Este es el crucero personal del duque de Ardeal del Imperio de Warlord, explicó Gardos casualmente. La visita del noble del Imperio de Warlord incluso había sido transmitida al público en general. A medida que el apuesto Butler era un tema candente en programas de entrevistas, incluso Asahi tenía que haber oído hablar de él. Entonces, ¿por qué? Yukina repitió su pregunta. La facción del Emperador de la Peste Negra es una organización supremaquista de hombres bestia. Tú y el duque de Ardeal, un noble del Imperio de Warlord, deberían ser enemigos, aún más porque él fue quien asesinó de su líder, el Emperador de la Peste Negra. Sí. Es por eso que incluso las fuerzas de seguridad del santuario demoníaco nunca sospecharon de este barco. Gardos carecía de expresión, afirmando sin ningún sentido de triunfo. Alrededor de la mitad de la tripulación de esta nave son supervivientes de la facción. Pero sin importar las apariencias, Butler es de la nobleza. Nunca se molestó en mirar los antecedentes de las personas que tripulaban en su propia nave. Dejó la responsabilidad a la empresa que gestionó la tripulación del buque. Yukina frunció las cejas con desaprobación. ¿No estarás afirmando que el duque de Ardeal no sabía nada de esto? ¿Qué beneficio le trae a él todo esto? A pesar de que no creo conocer el pensamiento de un vampiro que no envejece, me imagino que probablemente es por aburrimiento. ¿Aburrimiento? Sí. Es por eso que él desea luchar contra Nalacubera,
El arma de los dioses que se dice podría ser capaz de derrotar a un progenitor, un espléndido compañero de juegos para un vampiro con demasiado tiempo libre. En caso de que el cuarto progenitor luche contra la Nalacubera en primer lugar, él puede disfrutar de la vista. De cualquier forma, no se aburrirá. Eso es. Yukina sintió una oleada de desconcierto y enojo por el proceso de pensamiento anormal de Butler. Para un alivio temporal de aburrimiento, ir tan lejos como para usar y dar refugio a terroristas que van tras su propia vida. No era la conducta de un hombre racional. Como si estuviera de acuerdo con los pensamientos de Yukina, una expresión de odio apareció en el rostro de Gardos. No tenemos gustos tan pobres. Pero de cualquier manera la facción necesita el poder para derrotar a un progenitor. Butler, del que se dice que es el hombre más cercano a un progenitor en cuanto a poder ofensivo, es un excelente rival para poner a prueba el poder de la Nalacubera. Los dos queremos que esta batalla se lleve a cabo, en este caso, nuestros intereses coinciden por completo. ¿Has resucitado a ese monstruo por una razón tan trivial como esa? Toda Isla Itogami podría ser destruida. Si decenas de miles de seres humanos y sus dóciles mascotas demonio que construyeron esta jaula que llaman santuario demoníaco mueren, no vamos a sentir una pizca de culpa. Gardos habló con un tono carente de emoción. Por supuesto, nosotros no deseamos una masacre sin sentido. Nuestro principal objetivo es la destrucción de nuestro objetivo, Butler. Vamos a minimizar el daño de la ciudad tanto como sea posible, solo si podemos controlar por completo la Nalacubera, claro. Es decir, descifrarás los comandos si no quieres que la isla Itogami se convierta en cenizas. Tras guardar silencio todo este tiempo, Asahi lanzó una mirada venenosa hacia Gardos. Las comisuras de los labios de Gardos se convirtieron en una sonrisa. La Nalacubera ya había sido activada. La única manera de detener la destrucción indiscriminada era que Asahi descifrara los códigos de comando, a sabiendas que la facción sería capaz de utilizar la Nalacubera a su antojo. Eso es sucio. Realmente eres un monstruo. El Suberan 9 está dentro. Todos los datos necesarios se han puesto a tu disposición, tienes el acceso completo a la red para que lo emplees como quieras. No tengo elección de cualquier forma. Bien entonces. Pero esto te va a salir muy caro. Sin prestar la menor atención al lenguaje abusivo de Asahi, Gardos salió de la habitación llevando a sus hombres con él. Por último, volvió a mirar a Asahi por un momento. No es que dude de tu habilidad, pero debes darte prisa, tanto como sea posible. Será un inconveniente para los dos si la isla se hunde antes de conseguir esos códigos de comando. Estoy haciendo esto por mí, no por ti. Al gritar Asahi, empapada de odio, violentamente abrió la puerta interior de la habitación de una patada. Era un cuarto de refrigeración para la conservación del pescado fresco. Sin embargo, la habitación no contenía trozos de carne fresca o pescado, sino más bien, tenía montados servidores de computación de alto rendimiento. O en otras palabras, una supercomputadora. Con apatía, Asahi irrumpió en la fría habitación que se utilizaba para mantener los circuitos estables frente al calor. En ese momento, una voz llegó a ella desde una dirección inesperada. No seas impaciente, jovencita. Una voz clara y fría fluía de los labios de Nagise, quien debería haber estado dormida. Asahi se dio la vuelta, atraída por el extraño eco de la voz. El cabello normalmente atado de Nagise ahora estaba suelto, cayendo hacia abajo casi todo el camino hasta sus caderas. Sus ojos, con su iris opaco, no proyectaban emoción, como la superficie de un estanque de aguas tranquilas. Sus labios formaron una sonrisa calmada. No permitas que tu mente sea perturbada. Con tus capacidades y ese aparato, no te llevará mucho tiempo descifrar el lenguaje de una civilización que lleva extinta ya mucho tiempo. Nagise, eres tú. Desconcertada, Asahi llamó a Nagise, que se sentía como una persona completamente diferente a la de costumbre. Yukina sacudió la cabeza con una mirada de sorpresa. No, no lo es. Esta condición es ¿posesión divina? ¿O un espíritu? Oh, ya veo. Así que, también eres una sacerdotisa, guerrera chamán del Rey León. Nagise hizo una sonrisa de evidente placer mientras hablaba. Profundamente perturbada, Yukina se quedó viéndola, como si tratara de evaluar la situación. Entonces, también debes entender. Incluso sin tu preocupación, ese chico puede conseguir tiempo. Tiempo para que la jovencita pueda proceder con su plan. ¿Quién eres? Yukina estrechó fuertemente sus ojos al preguntar. Sin embargo, Nagise no respondió de ninguna manera. Sin decir una palabra, sus párpados se cerraron nuevamente, colapsando como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. ¿Qué fue eso? ¿Quién era? Yukina se mordió la lengua y sacudió la cabeza ante las preguntas de Asahi. Incluso Yukina no podía explicar el comportamiento anormal de Nagise. Ella había sido testigo de algo claramente más grande que un ser humano, tomando posesión de la chica. Tal vez fue una posesión divina, aunque también podría haber sido una personalidad latente, enterrada profundamente dentro del subconsciente de Nagise.
Tal vez tenía algo que ver con las lesiones que había sufrido, ya que nunca se había mencionado nada al respecto en el informe de la organización Rey León. Pero en todo caso, este no era el momento ni el lugar para pensar en ello. Yukina golpeó sus mejillas y se levantó, como si sus emociones la obligaran a cambiar de ánimo. Aiba-senpai, ¿puedo pedir prestado tu teléfono móvil? Claro, pero, ¿qué planeas hacer? Asahi lanzó un teléfono inteligente de color morado pálido a Yukina. Ella sería capaz de obtener señal ahora que el barco se estaba acercando a la isla. Lo siento. Tengo un mal presentimiento, así que estoy un poco incómoda. Ralentizada debido a que estaba usando un teléfono celular desconocido, Yukina marcó un número de teléfono que había memorizado. La misteriosa personalidad que había poseído a Nagise había estimulado su memoria. Sí, Aketsuki Kohou probablemente estaba tratando de detener el ataque de la Nalakubera. Incluso si personalmente deseaba que no fuera así, él era así, de modo que era muy probable que él estuviera envuelto en esto de todos modos. Sin que Kohou fuera consciente de ello, el poder excesivamente abrumador del cuarto progenitor había distorsionado su destino, llevándolo al campo de batalla. El adolescente era realmente un imán de problemas, no se le podía quitar los ojos de encima ni por un segundo. Pero esa era la razón por la que él protegería la isla. Sin embargo, esa certeza hacía que Yukina se sintiera aún más incómoda. La Nalakubera era un arma de vuelta a la vida para luchar contra los progenitores. Por su cuenta, y con su poder a medias, Kohou podría no ser capaz de derrotar al arma ancestral. Necesitaba poder. Era una situación en la que ella no había querido pensar, pero había algo que tenía que decirle a Aketsuki Kohou antes de que se presentara una situación verdaderamente peor. Uno pensaría que Sayake sería la última persona en llegar a enredarse con Senpai, pero... Murmurando Yukina, se puso el teléfono móvil en la oreja. Con la llamada conectada, escuchó la voz de Kohou. Parte 7. Contemplando los rayos de color carmesí siendo disparados, Butler aplaudía con admiración. Parecía estar disfrutándolo realmente. ¿Así que esa es la lanza de llamas de la Nalakubera? Bien, bien, es bastante poderosa, ¿verdad? Deprimido al ver a Butler, Kohou pateó el suelo en señal de frustración. Ah, mierda, ¿qué diablos haces aquí? ¿Qué hay de tu precioso barco? Ah, eso. En realidad, el Ousien es grave, ha sido secuestrado. Butler lo dijo con un tono distante. La boca de Kohou se abrió. ¿Secuestrado? Sí, sí. Como ves, vine aquí huyendo por mi vida. Mentiroso. Kohou gritó dentro de su mente. Como si meros terroristas pudieran secuestrar aquel barco. Si era verdad, solo había una posibilidad en la que pudiera pensar. Butler había entregado alegremente su barco a la facción, por su propia voluntad. Ya veo. Así que Gardos y sus hombres fueron traídos a la isla Itogami en tu barco. Natsuki puso su abanico plegable de encaje negro hacia Butler como si empuñara un cuchillo. Una mirada de melancolía notablemente falsa se apoderó de su rostro. No realmente. Me ha sorprendido mucho. Y pensar que los terroristas se mezclarían con la tripulación de mi propio barco. ¿Así que vas a jugar a ser la víctima? Bueno, has sido esa clase de hombre desde hace tiempo. Natsuki hizo una exhalación muy profunda, dando por terminado el asunto. Es bastante vergonzoso realmente, dijo Butler con una risita. Ah, ahora que lo mencionas, recogí esto mientras huía. Como si de un trapo viejo se tratara, hizo una pequeña sacudida, mostrando algo a sus pies. Un estudiante que llevaba un uniforme de escuela preparatoria hizo un sonido blando mientras rodaba. Parecía como si se hubiera ahogado en el océano, su rostro no pudo ser identificado debido a las algas que le cubrían todo su cuerpo. Pero Kohou reconoció el pelo corto de punta, y los auriculares alrededor de su cuello. Yase. Ah, un conocido tuyo. Butler sonrió en aparente placer mientras observaba la reacción de sorpresa de Kohou. Yase estaba inconsciente, pero no parecía en peligro mortal. Gracias a tener la conciencia perdida antes de caer en el océano, no parece que haya tragado agua del mar. ¿Qué diablos ha estado haciendo? Se preguntó, con sensación de fatiga mientras negaba con la cabeza. Ahora, como sea. Bueno, tú puedes estar tranquilo. Voy a asumir la responsabilidad y destruiré la Nalakubera. Butler tuvo la oportunidad de hacer esa declaración con una voz animada. Estar tranquilo, mis narices. Querías pelear contra esa cosa desde el principio, ¿verdad? Kohou rugió cuando finalmente se dio cuenta de lo que tramaba Butler. Fue un momento más tarde, cuando el móvil de Kohou sonó ante una llamada entrante. Oh, mierda, ¿quién es en un momento como es? Quejándose todo el tiempo, Kohou sacó su móvil, contuvo el aliento cuando vio a la persona que aparecía en su pantalla. Asahi. Soy yo, senpai. Después de gritar con fuerza, su oído detectó un suspiro que sonaba insatisfecho de parte de Yukina. Imeraji. Un repentino e inesperado asalto dejó a Kohou fuera de lugar. Yukina, ¿estás bien? ¿Dónde estás ahora? Sayake apretó la cara contra la oreja de Kohou mientras gritaba.
Como era de esperar, era rápida en la línea de salida cuando se trataba de Yukina. Por otro lado, al parecer no se había dado cuenta de que ella estaba en una posición extremadamente íntima junto a Kohou. Las respiraciones de Sayake le hacían cosquillas en la mejilla. Estoy bien, Yukina respondió con su tono habitual, su voz era seria. En este momento estamos dentro de lo Usien es grave. Actualmente, ni Aiba-senpai ni Nagise se han visto perjudicadas, ya veo. Por el momento, estar allí es mucho más seguro que estar aquí con nosotros. Kohou estaba tan aliviado que permitió que sus pensamientos se salieran de su boca. Así que de hecho estás cerca de la Nalakubera. Ese sí punto. Metiendo la nariz donde no debes por tu cuenta, realmente debes darte cuenta que eres una persona peligrosa. Senpai, pasó algo entre Sayake y tú. Bueno, eso no importa, nunca pensamos que traerían esa cosa. Oímos que tú y las otras habían sido secuestradas, y yo estaba preocupado. Siendo regañado por la claramente infeliz Yukina, Sayake y Kohou continuaron dando excusas que sonaban inútiles. Pero Yukina interrumpió a mitad del camino. Pero es bueno que lo hayas hecho. Senpai, por favor, retén a la Nalakubera para que no se acerque a la ciudad. ¿Retenerla? Sí. En este momento, Aiba-senpai está descifrando los códigos de comando de la Nalakubera. Cuando haya terminado, el alboroto indiscriminado podrá ser detenido. Asahi. Ya veo, así que eso es lo que sucede. Kohou inclinó levemente su cabeza. No conocía todos los detalles, pero tenía una idea bastante buena de la situación en la que Yukina y las demás se encontraban. Como había esperado Kohou, la facción estaba usando a Asahi para descifrar los códigos de comando del arma ancestral. Asahi estaba buscando los comandos para detener el alboroto, en otras palabras, los terroristas tampoco podían controlar la Nalakubera. Retenerla no será sencillo. Pero por favor, no se esfuercen demasiado en tratar de destruirlo y aumentar aún más la devastación. Ahora, Sayake. ¿Qué? Si hay algo que pueda hacer, dilo. Como Yukina la llamó por su nombre, la voz de Sayake saltó mientras mantenía la oreja pegada al teléfono. Pero Yukina le habló con una voz fría. Por favor, aléjate un poco. Quiero hablar con Senpai a solas. ¿Eh? Mirando como si estuviera a punto de romper en llanto, Sayake se tambaleó hacia atrás, en cuclillas y abrazándose las rodillas. En ese momento, Kohou sentía cierta simpatía por ella mientras negaba con la cabeza. ¿De qué quieres hablar, Imeraji? No hay tiempo, así que seré breve. Yukina se aclaró la garganta de forma audible. Ella empezó a responder su pregunta con un tono de urgencia. Senpai, ¿crees que un segundo Kenju podría ser necesario? ¿Un segundo Kenju? Kohou fue tragado por la pregunta de Yukina yendo directo al punto. Domar a un Kenju requiere una muestra de sangre, al igual que cuando Kohou había chupado la sangre de Yukina para poner a Regulus Ouren bajo su control. Sangre de una calidad lo suficientemente alta como para satisfacer a los Kenjus del cuarto progenitor. La voz de Kohou fue estridente mientras se imaginaba lo que sería necesario para obtenerlo. No, yo no lo creo, no he pensado en eso ni por un momento. Ya veo. Si esto es así, bueno, pero en realidad. Yukina continuó, acerca de Sayake, su voz se convirtió en un susurro. Cuando terminó de escuchar a Yukina, se mordió los labios en silencio durante un tiempo. Aun siendo breve, la información había golpeado a Kohou, como si estuviera totalmente fuera de sus expectativas. Con su espalda todavía curvada, Sayake lo miraba en silencio, con resentimiento en sus ojos. Kohou consiguió de alguna manera recuperar la compostura, sacudió la cabeza como si se quitara unas telarañas. Lo tengo. Déjamelo a mí. Lo retendré de una u otra forma. Entendido. Ten cuidado, Senpai. La llamada terminó. Kohou miró hacia la torre de vigilancia destruida mientras guardaba su teléfono en un bolsillo. La Nalakubera, estando enterrada entre los escombros, no se movía. Sin duda había destruido al pelotón mecanizado de la guardia de la isla. Pero eso no significaba que la crisis hubiera terminado. Algo parecido a un globo ocular en la cabeza de la Nalakubera continuaba sin cesar con la exploración de la zona, recopilando información sobre cuáles son los objetivos que debe eliminar. A la menor provocación, Nalakubera reanudaría el ataque, no había duda de que esta vez, convertiría a la isla Itogami en cenizas. ¿Cómo va el retiro de la guardia de la isla? Butler sin problemas dio una respuesta inmediata a la pregunta de Kohou. Ellos ya se fueron del subflotador. El número de víctimas es menor de lo que esperaba. ¿Por qué estás contestando eso?, pensó Kohou mientras lo miraba. Sí, él estaba observando toda la zona, sin duda sabía exactamente cuándo empezaría de nuevo el combate. Pero, lo tengo, entonces. Las chicas capturadas quedan en tus manos, Natsuki-chan. Sin pedir la opinión de nadie, Kohou habló. Natsuki torció su elegante sombrilla, mirando al chico con una mirada agria. Tal vez estaba enojada con su declaración arbitraria, tal vez simplemente no le gustaba la forma en que casualmente la llamó por su nombre de pila. Pero,
Por una vez, ella no expresó ninguna queja en absoluto. Eso debe significar que estaba relativamente de acuerdo. ¿No crees que robarle la presa a otra persona es de malos modales, Akatsuki Kohou? Por su parte, Butler hizo una objeción leve. Sin embargo, Kohou no tomó el cebo. Si vas a hablar acerca de modales, llegar al territorio de otro y hacer lo que te da la gana es bastante desagradable. Mantén tu trasero fuera de esto hasta que yo esté fuera de combate, Dimitri Butler. El joven noble asintió y cedió sorprendentemente fácil. Entonces, yo le daré al gobernante de esta tierra un humilde obsequio, para mostrarte el debido respeto, para que puedas luchar sin contenerte. Manasi. Watsura. ¿Qué? Kohou perdió sus palabras al ver a Butler lanzado una enorme ola de energía mágica. Dos serpientes que superaban los 10 metros de longitud aparecieron a espaldas del joven. Aristócrata. La primera fue una serpiente negra que parecía un mar embravecido, la otra era una serpiente azul, como la superficie sólida de una piscina congelada. Estos eran los Kenjus de Butler, el maestro de las serpientes. Por otra parte, él estaba usando dos a la vez. Los dos se entrelazaron juntos en el aire y cambiaron de forma para convertirse en un dragón gigante. Fusionó de dos Kenjus a la vez. Así que esa es la habilidad especial de Butler. Kohou habló con voz dura mirando a los Kenjus que se asemejaban a una tempestad de agua. Yukina había dicho una vez. Para que Butler, un noble de una generación más joven, hubiera derrotado a dos Waismen de alto rango, debe poseer algún tipo de poder especial. Esta probablemente era la clave para desbloquear ese secreto. Kohou nunca antes había oído hablar de la existencia de un vampiro que pudiera fusionar dos Kenjus en uno más poderoso. Pero la verdad era que la bestia fusionada de Butler había provocado un desprendimiento de energía mágica a la par con el Regulus Auren de Kohou. Esto dio prueba de que Butler realmente poseía un poder cercano al de un progenitor. Bueno, esto será suficiente, supongo. Butler murmuró con aparente satisfacción mientras la rabia de su dragón azul descendía. A continuación, destruyó cada anclaje de conexión del subflotador número 13 de la isla Itogami. Estos anclajes estaban hechos de bloques de hormigón, cables de metal, y cada uno con un peso de varios cientos de toneladas, se hicieron añicos como cristal. Como consecuencia de esas explosiones, el subflotador lentamente comenzó a moverse libremente sobre el océano. Has cortado la conexión del subflotador con Isla Itogami. Kohou levantó la vista cuando se dio cuenta de lo que trataba de hacer Butler. El joven aristócrata miró maliciosamente a sus espaldas. De esta manera, puedes utilizar tu poder como quieras, sin preocuparte por el daño a la ciudad. Asegurarte de divertirme. Sé claro. Por un momento, Kohou dudó si las palabras eran para mostrar agradecimiento, pero inmediatamente puso ese pensamiento a un lado. Se dio cuenta de que el ataque del Kenju en ese momento también había hecho un daño considerable a una parte de Isla Itogami. Kohou estaba absolutamente seguro sus palabras de disminuir los daños en la ciudad eran solo una excusa a atacar nuevamente. Nalakubera se está moviendo, Akatsuki Kohou. Kohou giró a toda prisa al escuchar la voz de Sayake que llegó a sus oídos. La Nalakubera golpeó los escombros y vigas alrededor de él, exhibiendo finalmente todo su cuerpo. Era un tanque de 6 patas de unos 7 u 8 metros de altura. Visto como un todo, parecía algo así como una hormiga gigante que lleva el caparazón de una langosta. Había dos armas pequeñas que se parecían antenas conectadas a su elíptica y alargada cabeza. La textura de la armadura parecía como arcilla o bronce, de hecho, le daba un aspecto de arma antigua. Parece que se ha activado al juzgar a mi Kenju como una amenaza. Ya veo, realmente está funcionando como un programa de autodefensa. Por lo tanto, tú eres la razón por la que comenzó a moverse. Kohou gritó al ver a Butler murmurar de manera casual. El ojo carmesí de la Nalakubera los miró a los dos, y disparó un rayo de luz. Akatsuki Kohou. Sayake gritó mientras posicionaba su espada. Oh, mierda. De modo que así va a ser. Mientras las ráfagas de viento bañaban el cuerpo de Kohou, corrió para poner fin a la masacre ocasionada por el arma ancestral.